Complejo articular de cadera y rodilla. Principalmente vamos a comenzar hablando de su anatomía. En cuanto a su anatomía, tenemos el hueso coxal. Este es un hueso que está formado por el ilion, isquion y pubis. Estos huesos se encuentran unidos entre sí mediante una sinostosis, dando forma a un hueso plano que presenta una cara lateral y una cara medial. El acetábulo es la fosa articular de la articulación de la cadera. Está formada por ilion, isquion y pubis. En cuanto al ilion, tenemos que este presenta una porción principal, el cuerpo del ilion, cuyo extremo inferior participa en la formación del acetábulo. Seguidamente tenemos el isquion, que es un hueso que participa en la formación del acetábulo que rodea el foramen obturador en su porción inferior y posterior. Presenta un cuerpo que corresponde a la porción ubicada por encima del foramen obturador, la rama del isquion, que es una porción que está por debajo del foramen obturador y cuyos extremos se continúan en la rama inferior del pubis y su extremo posterior a la tuberosidad isquiática. Y por último, el pubis, que esto también participa en la formación del acetábulo y delimita los bordes anteriores e inferior del foramen obturador. Presenta un cuerpo y dos ramas, una superior y otra inferior. En otro orden de ideas tenemos que también el miembro superior consta con el fémur, que esto es un hueso largo que se encuentra a nivel del muslo. Presenta dos epífisis, una proximal y una distal, y un cuerpo. La cabeza del fémur, en la epífisis proximal encontramos la cabeza del fémur, redonda, que se articula con el acetábulo del coxal en su superficie medial y presenta una pequeña depresión, la fosita de la cabeza articular, donde se inserta el ligamento del fémur, o también llamado ligamento redondo, que se acompaña por la rama acetabular. También tenemos los trocantes mayores, que esta es una eminencia ósea que se encuentra en una porción superior y lateral del fémur, donde se insertan los músculos glúteo medio, glúteo menor y piriforme. En su porción posterior y medial está la fosa trocantérica, sitio de inserción de los músculos obturadores internos y gemelos. En el trocante menor, esto es un pequeño saliente óseo distal al cuello femoral. En porción medial es algo posterior. En él se insertan los músculos iliozoa, el tercer trocante, que es un saliente óseo inconstante posterior ubicado a la altura del trocante menor y en el extremo lateral de la línea áspera. La línea intertrocantérica, esto es una línea áspera anterior que se extiende desde el trocante mayor al trocante menor, separando en la cara anterior del cuello del cuerpo del fémur. El cuerpo femoral presenta una cara anterior, una cara posteromedial y una cara posterolateral. La epífisis distal, esta es una epífisis que en su porción distal del fémur se encuentran dos cóndilos, medial y lateral. El cóndilo medial es un saliente redondeado que forma parte de la superficie articular de la rodilla. Presenta una gran epicóndilo medial y por encima el tubérculo del aductor, donde se inserta el músculo aductor mayor.
También tenemos la rótula, o también llamada patela, que este es un hueso sesamoideo que se ubica en el extremo superior del ligamento rotuliano. Sirve de inserción al músculo cuádriceps femoral, mejora el mecanismo de extensión de la rodilla y protege la articulación de la rodilla frente a traumatismo directo. La rótula presenta una cara anterior y una cara posterior, o una cara articular. La cara anterior está en contacto con el tendón del cuádriceps femoral y la cara articular está orientada hacia el fémur en su cara rotuliana. La rótula tiene un borde superior más ancho denominado base rotuliana, un borde lateral y otro medial, un vértice, por lo que adquiere una forma casi triangular. Tenemos la tibia, que este es un hueso largo que está ubicado a nivel de la pierna en dirección medial al peroné. Presenta una epífisis proximal, un cuerpo y una epífisis distal. La epífisis proximal encontramos la cara articular superior, que va a formar una de las caras articulares de la rodilla. En el extremo presenta un ensanchamiento medial y otro lateral, denominado cóndilo medial y lateral. En cuanto a su cuerpo, tenemos que presenta tres caras: medial, lateral y posterior. A su vez presenta tres bordes que separan las caras entre sí: medial, anterior e interóseo. En su porción superior encontramos la tuberosidad de la tibia. Es una rugorosidad ósea donde se inserta el ligamento rotuliano. En la cara posterior de la tibia encontramos la línea del músculo sóleo, que desciende en dirección oblicua lateral a medial, donde se inserta proximalmente el músculo sóleo, y su epífisis distal. En la epífisis distal y medial de la tibia está ubicado el malleolo medial. En su cara posterior presenta una ranura para el tendón del músculo tibial. El surco malleolar presenta una superficie articular para el astrágalo. Y tenemos el peroné, o también llamado fíbula. El peroné es un hueso largo que está ubicado a nivel de la pierna en dirección lateral de la tibia. Presenta una epífisis proximal, un cuello y una epífisis distal. En su epífisis proximal está formada por la cabeza del peroné, que presenta una cara articular de la tibia, la cara articular de la cabeza del peroné, y una punta está orientada en dirección superior, denominada vértice de la cabeza del peroné. Su cuello es la porción intermedia entre la cabeza y el cuerpo. El cuerpo presenta tres caras: lateral, medial y posterior. Estas tres caras separadas entre sí por tres bordes: anterior, interóseo y posterior. La cadera se compara a menudo con el hombro porque es una articulación triaxial, capaz de operar en los tres planos de movimiento, y también porque es el eslabón principal a su extremidad. Tenemos que esta tiene la articulación coxofemoral. La cadera es una enartrosis, una articulación esferoidea, triaxial, sometida por una cápsula articular fuerte, reforzada por los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Las dos articulaciones coxofemorales están unidas entre sí por la pelvis ósea y la columna vertebral a través del sacro y la articulación lumbosacra. El acetábulo es la porción ósea cóncava, o acetábulo. Se compone de la fusión de ilion, isquion y pubo, y adquiere profundidad gracias al anillo de
fibrocartílago, el rodete acetabular. La cabeza del fémur es la porción convexa de la cabeza esférica del fémur, donde se inserta el cuello femoral que se proyecta en sentido anterior, medial y superior. La sínfisis pubis, esto es una articulación cartilaginosa entre los huesos del pubis a la línea medial. Las superficies articulares corresponden al pubis derecho e izquierdo, cuya cara medial presenta una superficie oval cubierta por cartílago hialino. Articulación sacroiliaca. Esta es una articulación sinovial tipo plana que tiene poca movilidad. Las superficies articulares son irregulares y está formada por las caras auricular del sacro y la cara auricular del coxal. La rodilla, esta es una articulación que está diseñada para aportar movilidad y estabilidad. Elonga y acorta funcionalmente las extremidades inferiores para elevar y bajar el cuerpo o para mover el pie en el espacio. Articulación femorotibial. Es una troquiartrosis biaxial modificada, con dos meniscos interpuestos, sustentadas por ligamentos y músculos. La estabilidad anteroposterior depende de los ligamentos cruzados posterior y anterior. Respectivamente, la estabilidad mediolateral corresponde relativamente a los ligamentos colaterales medial y lateral. El elemento óseo convexo se compone de dos cóndilos asimétricos en el extremo distal del fémur. El cóndilo medial es mayor que el lateral, que colabora con el mecanismo de bloqueo de rodilla. El elemento óseo cóncavo se compone de dos mesetas tibiales en el extremo proximal de la tibia, con sus respectivos meniscos fibrocartilaginosos. La meseta medial es mayor que la lateral. Los meniscos mejoran la congruencia de las superficies articulares. La articulación femororotuliana. La rótula es un hueso sesamoideo en el tendón del cuádriceps, que se articula con el surco intercondilio troclear en la cara anterior de la porción distal del fémur. Su superficie articular está cubierta por cartílago hialino liso. La rótula se hunde en la porción anterior de la cápsula articular y se conecta con la tibia mediante el ligamento rotuliano. Muchas bolsas rodean la rótula. Durante la flexión de rodilla, la rótula se desliza caudalmente a lo largo del surco troclear. Durante la extensión se desliza cranealmente. Goniometría de cadera. Para flexión y extensión voy a colocar el fulcro en el trocante mayor. La rama fija se alinea con la línea media de la pierna y la móvil se alinea, es la línea longitudinal del muslo. Ahora le digo a mi paciente que haga flexión, es subir la pierna así. Ok, otra vez. Ahora. Completa. Así. Vamos otra vez. Ok, ahora. Ok, ahora sí. Otra posición neutra. Ahora vamos a valorar la extensión con los mismos puntos anatómicos. Le digo a mi paciente que se ponga boca abajo. Esta posición es de cúbito prono. Y los mismos principios, fulcro en el trocante mayor,
rama fija, línea media de la pierna, y la móvil en la línea media longitudinal del muslo. Ahora le digo a mi paciente que haga extensión. Es subir la pierna. Ok, así. Otra vez, ya va. Ahora. Ok. Ya. Ahora nos ponemos boca arriba. Para hacer abducción y aducción de cadera, vamos a colocar el fulcro sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera, la rama móvil en la línea media longitudinal del fémur y la fija en la espina ilíaca anterosuperior opuesta. Ahora vamos a hacer abducción, es abrir la pierna. Ok, ya va. Ponemos en la posición normal. Ok, ahora. Ok, posición aquí. Y movemos las dos piernas para hacer aducción. Ok, posición normal. Ahora vamos a hacer rotación interna y rotación externa. Le digo a mi paciente que se siente. Para la rotación interna y la rotación externa vamos a colocar el fulcro sobre el centro de la rótula, la rama fija alineado con la línea media longitudinal de la pierna y la rama móvil superpuesta sobre el brazo fijo. Ok, para rotación interna es aquí. Ok, ya va. Ahora. Y rotación externa. Ok. De rodilla vamos a colocar el fulcro en el cóndilo femoral externo, la rama fija en la línea media longitudinal del muslo y la rama móvil en la línea media longitudinal de la pierna. Ajá. Okay. Ahora, punto de retorno. Ahora nos colocamos de boca abajo, de cúbito prono. Para hacer la extensión de rodilla, voy a utilizar una almohadilla en el muslo. Y los mismos principios anatómicos. Y bajo la pierna un poquito para hacer la extensión. Ok.